Muy buenos días a todos. Bueno, comentarles en primer lugar que en el Classroom, ¿no? En nuestra aula, eh, en el tema de vectores, ¿no? Se tiene ya las grabaciones ya están ahí presentes para que puedan repetirlo o puedan reproducirlo cuando ustedes deseen. También las herramientas que hemos estado utilizando en las clases anteriores, como la calculadora Casio, ¿no? El emulador, también el simulador, el link del simulador de adición de vectores, y también aquí en vectores, producto escalar y vectorial. También he subido un PDF, un material adicional para ver justamente el producto escalar y vectorial, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en ese material del PDF tenemos esto. La primera parte es un repaso de los vectores que hemos estado viendo, ¿no? Más que todo la suma y resta de vectores. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el producto escalar o el producto de dos vectores, ¿no? En este caso vamos a diferenciar dos tipos de producto, ¿no? Uno es el producto escalar y el otro es el producto vectorial. Bueno, el producto escalar, también llamado producto punto o producto interior, también lo llaman. Se dice así porque el resultado de multiplicar dos vectores nos va a dar un escalar, es decir, una cantidad, un número, y si las magnitudes vectoriales que estamos multiplicando representan una magnitud física, entonces va a tener también su respectiva unidad, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces la definición es la siguiente, ¿no? Si aquí tenemos un vector A, ¿no? Que está en negrilla, ¿no? Que tiene como componentes A sub 1, A sub 2 y A sub 3, donde A sub 1 es la componente en X, ¿no? En el eje X, la A sub 2 va a ser la componente en la dirección y A sub 3 va a ser la componente en la dirección Z, ¿no? Bueno, acá ya estamos viendo vectores en el espacio, en tres dimensiones, ¿no? Acá también tenemos el vector B, que va a tener también eh, tres componentes, ¿no? Uno en la dirección X, que va a ser B1, en la dirección Y, B2, ¿no? En la dirección Z, B3. Entonces el producto punto, o producto interior, o producto escalar, también lo llaman, de A y B, es el número, ¿no? Acá ya nos adelantan que va a ser el resultado de esa multiplicación, va a ser un número que es un escalar, ¿no? Y se va a representar así, ¿no? A punto B está dado por, ¿no? En función de sus componentes, no es solamente hay que multiplicar el componente a componente y sumar todo, ¿no? Entonces acá A1, componente X del vector A por la componente X del vector B, A1 por B1, más componente Y del vector A por la componente Y del vector B, ¿no? Entonces, A2 por B2 más y A3 por B3, que son las componentes Z de ambos vectores. Entonces, al multiplicar las componentes y sumar, ¿no? Entonces, acá ya estamos sumando las magnitudes, ¿no? Los componentes, y aquí no es nada, como pueden ver acá la suma nos va a dar un escalar, ¿no? Bueno, entonces, un poco para contextualizar esto,
Eh, Aquí hay un ejemplo, ¿no? Pero, a ver. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos un vector que tiene solamente dos componentes, en X y en Y, ¿no? En X vale 2 y en Y vale 4. El segundo vector, ¿no? Tiene una componente en X3 y en Y tiene -1. Y al hacer el producto punto o producto interior, entonces multiplicamos componente a componente. 2 por 3 más 4 por -1, ¿no? Entonces, y esto nos da 2, ¿no? Y este 2 es el resultado del producto escalar de esos dos vectores. Ya, vamos a ver un poquito la representación gráfica de los vectores, ¿no? A ver, estoy buscando acá el simulador. Aquí está, no, esto no es. Bueno, volviendo entonces a ver a nuestra página, vamos a buscar un simulador. Eh, Vamos a poner vectores 3D GeoGebra. Bueno, para tener una idea más exacta, más clara de lo que vamos a hacer, acá tenemos un simulador cuando tenemos un vector que tiene tres componentes, ¿no? Entonces acá está la representación gráfica, ¿no? El eje que está en rojo, si lo pueden ver, a ver, voy a ampliar un poquito. El eje que está en rojo es el eje X, ¿no? El eje que está en verde va a ser el eje Y, que va a estar al nivel del piso, ¿no? En el plano horizontal XY, ¿no? Y perpendicular a los dos, ¿no? Va a estar el eje Z de color azul, ¿no? Entonces, si nosotros giramos, ¿no? Y hacemos que el eje Z esté saliendo de la pantalla y dirigido hacia ustedes, ustedes pueden ver que este eje Z es perpendicular tanto al eje X, al rojo, como al eje Y, ¿no? Y desde esta perspectiva, podemos ver que acá el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Están representados en tres dimensiones, ¿no? Aquí hay unos puntos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero construir un vector a partir de dos puntos en el espacio, acá por ejemplo tengo un punto en rojo o rosado que tiene estas componentes, ¿no? Este punto rojo acá es vamos a ponerlo como una posición, ¿no?
ese punto en el espacio tiene una componente en X, ¿no?, de 2, en Y 1 y en Z 4. ¿Cómo podemos verificar eso? Entonces ustedes podrán nuevamente girar de tal manera que el eje Z esté saliendo de la pantalla y dirigido hacia ustedes. Claramente podemos ver el punto P, ¿no?, que va a tener en el eje X, ¿no?, 2 unidades positivo dirigido hacia la dirección X positiva del eje X, ¿no? 2 unidades, ahí está. En el eje Y tenemos una unidad, ¿no? Y aquí se ve que acá también hay una unidad hacia el lado positivo del eje Y, ¿no?, que está en verde, ¿no? Entonces, acá en el plano XY, ¿no?, en el plano formado por los ejes X y Y, aquí vemos claramente que está ubicado en 2 unidades positivas hacia el eje X positivo, más una unidad positiva hacia el eje Y positivo, ¿no? Y este último valor de la componente, el 4, es 4 unidades hacia el eje X, hacia el eje Z positivo, ¿no? Entonces, nuevamente vemos acá. Si colocamos este plano XY a nivel del suelo, ¿no?, a ver, ahí, un poquito, podemos ver claramente la altura a la que se encuentra el punto P, ¿no? Ahí, ¿no? Nos estamos alineando ahorita el plano donde se encuentra el eje X y Y de manera horizontal, entonces, y podemos ver que la altura a la que se encuentra el punto P es 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba, y son esas 4 unidades están aquí expresadas, ¿no?, como más 4, es la componente Z del punto, ¿no? Entonces, si hubieran tenido un signo negativo, si hubiera sido menos 4, hubiera estado dirigido en sentido contrario, ¿no?, del 0 hacia abajo, ¿no?, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En este caso, el punto P tiene las 3 coordenadas X y Z, son positivas, ¿no? Entonces, cuando vayamos a dibujar en 3D en un papel plano, ¿no?, lo vamos a dibujar en esta perspectiva, ¿no?, donde el eje X va a estar bajando hacia la izquierda, el eje Y va a estar también bajando hacia la derecha, ¿no?, y el eje Z va a estar subiendo, ¿no? Son las direcciones positivas de los ejes X y Z. De igual manera, podemos ver que hay otro punto, ¿no?, el punto Q, ¿no? El punto Q, como pueden observar acá, tiene también coordenadas, ¿no?, en X1, en Y-1 y en Z-1. Entonces, este punto Q, para verificar de que esté ubicado en X en 1 y en Y-1, nuevamente podemos girar y hacer que el eje Z esté saliendo de la pantalla y esté dirigido hacia ustedes, y ver el punto Q, las coordenadas X y Y del punto Q, ¿no? Como pueden ver, entonces, si este es el 0, ¿no?, donde está ubicado el eje Z, entonces está ubicado entonces una unidad hacia el eje X positivo, ¿no?, más una unidad en sentido contrario al eje Y, ¿no?, del 0 en sentido. Sí, una unidad hacia atrás del 0 del eje Y. Por lo tanto, sus coordenadas X y Y es 1 en X y menos 1 en Y, ¿no? Está correcto. Y la altura o la componente Z es menos 1. Si es menos 1, entonces tendría que estar por debajo del plano XY, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, y si colocamos el plano formado por los ejes X y Y de manera horizontal,
Entonces vamos a verificar de que realmente está una unidad hacia abajo, ¿no? Ahí. Entonces, en Z, la intersección de los tres ejes X y Z es el 0, 0, 0, ¿no? Es el origen de coordenadas rectangulares. Así que, como acá ya he colocado el, el plano X y totalmente horizontal, ya puedo ver que el punto Q está con respecto al eje Z una unidad por debajo del cero, ¿no? Es decir, en -1. De tal manera que yo he podido verificar de que realmente las coordenadas Q de Q están en el lugar exacto como se expresa eh, en estas coordenadas que tiene el punto Q, ¿no? Muy bien. Yo teniendo dos puntos, puedo dibujar un vector, ¿no? Uniendo esos dos puntos, ¿no? Ya saben que por geometría, por dos puntos en el espacio va a pasar una sola recta, que es la dirección del vector, ¿no? La recta que contiene el vector. Ahora, si yo dibujo este vector, eh, vector B doble de Q a P, ¿no? Así QP va a ser el vector que va que se origina en Q y va hacia P, ¿no? Hago clic, ahí está. Está dibujado el vector B doble. Entonces ahí puedo dibujar a través, teniendo solamente dos puntos, yo podría dibujar un vector, ¿no? Este vector va de Q a P, ¿no? Por eso el B doble es QP. Y está contenido en la recta que unen esos dos puntos, ¿no? Está en un sentido hacia arriba, ¿no? Pero en una recta puede haber dos sentidos posibles, ¿no? En el sentido contrario sería que vaya el vector de P hacia Q, ¿no? Entonces, y eso vamos a llamar otro vector que es B dentilabial, ¿no? Así acá es otro vector que se origina en P, ¿no? PQ, y está dirigida hacia Q, ¿no? Como pueden observar. Ya, creo que un poquito nos hemos girado acá, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Lo pueden ver. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos, entonces puedo dibujar esos dos vectores, ¿no? Uno, esos dos vectores, el vector B y B doble, son de la misma magnitud, ¿no? Tienen la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, esto es teniendo en cuenta que, y alguien me puede preguntar cuáles son las coordenadas del vector, por ejemplo, de B doble, el vector que va de Q a P, ¿no? Por ejemplo, ese vector. Entonces, esto lo vamos a trabajar en nuestro lienzo de trabajo. Ok, entonces acá copiando entonces la imagen de referencia, ¿no? Yo quiero saber las coordenadas de este vector, ¿no? Que hemos llamado vector B doble, ¿no? Este vector B doble, que es el vector que va de Q
hacia P, ¿no? Del punto Q hacia el punto P. Ya, un poquito más pequeño. Ok, entonces, para obtener entonces ese vector W, las componentes del vector W que está dibujado en naranja, que va de Q hacia P, lo que hay que hacer simplemente es restar, ¿no?, las coordenadas del punto P menos las coordenadas del punto Q. Acá vamos a tener W, ese vector W que hemos estado llamando, va a ser igual, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas del punto P? ¿No? Ahí está, en rosado, que lo podemos anotar también para guardar relación. Tiene coordenadas 2, 1, 4, ¿no? Menos las coordenadas del punto Q, de donde parte. Esas coordenadas son 1 en X, menos 1 en y menos 1 en Z. Entonces el vector W va a ser igual. Al restar entonces estos dos puntos, se resta componente a componente, ¿no? La componente del X del punto P menos la componente X del punto Q, ¿no? Entonces vamos a tener 2 menos 1, 1, coma. Componente Y del punto P menos componente Y del punto Q, ¿no? 1 menos menos 1. Menos menos 1 me va a dar más 1. 1 más 1, 2. Componente Z del punto P menos componente Z del punto Q. 4 menos menos 1. Menos menos me va a dar más 1, ¿no? 4 más 1, 5. Y esas son las componentes del vector W que está dibujado de P hacia Q. Esto en función de los versores I, J, K también se puede expresar de la siguiente manera. En X, como tiene una unidad positiva, podemos ponerlo así, más 1i si quieren, para estar más específico. Luego la componente Y en la dirección Y, entonces sería, como es positivo también, más 2 más 2J y más 5K, ¿no?, que es el vector unitario en la dirección de Z. Acá se olvida un poquito. Cuestión de notación para decir que estos vectores son unitarios, ¿no? Entonces hay dos formas de expresar las componentes de un vector, ¿no? En este caso el vector W puede estar así, ¿no?, de esta forma, en función de una terna ordenada, donde la primera siempre va a ser en el eje X, la segunda componente en el eje Y y la tercera componente en el eje Z. O también pueden escribirlo en función de los vectores unitarios en esas tres direcciones, ¿no? Los dos son equivalentes. Entonces, ok. Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, sobre el tema de representación de vectores en 3D.
No, Sí, adelante. Alguien quería hablar, parece, por ahí, pero ya se desanimó. No, todo claro, están diciendo. Ah, ya, ok, gracias. Pues casi estos los guardaré del grupo 1. Muy bien, entonces volviendo a nuestro simulador, ¿no? Este simulador, que también se los voy a pasar el link, bueno, aunque ya saben la ruta también, pero de todas maneras les paso en el chat para que después lo vean. También nos puede mostrar las componentes de B doble, fíjense, la que hemos, si hacen clic acá, las componentes están con color negro, ¿no? Un poquito ampliando, ¿no? Ahí están las componentes. Y justamente son las componentes que hemos hecho, ¿no? Que hemos visto hace un momento con lo que habíamos determinado, ¿no? En nuestro lienzo de trabajo. Componente en X de B doble es 1. Componente en Y, 2 o más 2. Y componente en Z más 5. 1, 2, 5. Y eso se puede observar también en la figura, ¿no? Ahí está. Obviamente los componentes están aquí originándose desde la cola del vector B doble, ¿no? Entonces, como el eje X es el eje que está en rojo, fíjense, la componente está dirigida en la dirección positiva del eje, ¿no? Una unidad hacia la dirección positiva del eje X. Acá ya son 2 unidades, ¿no? Acá. Son 2 unidades en el eje Y, ¿no? Como pueden ver, si lo ponemos así, 1, 2. Si lo giramos acá también podemos ver que en X, ¿no? Es una unidad, ¿no? Viendo la escala. Y en Z, colocando el plano de manera horizontal, vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 unidades, ¿no? Si bien llega a la coordenada 4, ¿no? Pero está partiendo desde -1, entonces la longitud, la componente del vector Z, del vector B doble, es de 5 unidades, ¿no? Entonces ahí pueden ver las componentes del vector B doble, ¿no? Bueno, después vamos a hablar de estos cosenos, ¿ya? Pero hasta ahí tiene que estar bien claro. Ok, viendo eso, vamos a proseguir con lo que era el producto escalar, ¿no? Bueno, algunas propiedades del producto escalar es que si tengo un vector A y lo multiplico escalarmente por él mismo, así, A por A, ¿no? Eso me va a dar la magnitud de A, sí, el tamaño de A al cuadrado, ¿no? Es como el módulo al cuadrado. Otra propiedad del producto punto, producto interior o producto escalar es que se cumple la propiedad conmutativa, ¿no? Puedo multiplicar el vector A primero, multiplicado por el vector B, o viceversa, ¿no? O empezar con las componentes del vector B, multiplicando escalarmente por las componentes de A. Entonces, A punto B quiere decir vector A multiplicado escalarmente por B, ¿no? Es igual al vector B multiplicado escalarmente por el vector A. Entonces, la propiedad conmutativa se cumple. También se cumple la propiedad asociativa, ¿no? Si tenemos 3 o más vectores, podemos asociar, ¿no? De tal manera que A punto, A multiplicado escalarmente por este nuevo vector que está entre paréntesis, que es la suma de B más C, ¿no?
Entonces yo puedo distribuir el a cada uno de los sumandos que están dentro del paréntesis, ¿no? Entonces puedo expresarlo como A punto B más A punto C, ¿no? La propiedad distributiva se cumple. De igual manera, si yo tengo un escalar, ¿no? C, que puede ser un número real, multiplicado por un vector A, ¿no? Dependiendo del valor de C, si es mayor que 1, va a aumentar el tamaño de CA, ¿no? Y si es menor que 1, va a reducir el tamaño de B, ¿no? Perdón, de A. Eso ya ahorita lo vamos a ver. Y multiplicado por B, entonces esto va a ser igual a C por, si quieren, podemos multiplicar primeramente A multiplicado escalarmente por B y luego decimos multiplicar por C el escalar, ¿no? O podemos hacerlo también de esta forma, ¿no? Simplemente A multiplicado por escalarmente por CB, ¿no? Donde C es un escalar. Entonces el resultado va a ser el mismo, ¿no? El escalar C puede ubicarse, como ven, ya sea de esta forma o de esta otra. Y finalmente la otra propiedad en el producto escalar es que si yo tengo un vector nulo, un vector de magnitud cero, ¿no? Multiplicado escalarmente por un vector A, donde A tiene sí componentes diferentes de cero, entonces la multiplicación me va a dar cero, ¿no? Sí, un escalar que es el cero, ¿no? Bueno, esas son algunas propiedades que ya con la práctica uno puede observar y verificar, ¿no? Entonces, esto ya están las propiedades. Después hay otro más, ¿no? Algo muy importante acá. Cuando tenemos dos vectores A y B, ¿no? Esto lo vamos a explicar de esta manera, ¿no? Bueno, acá yo tengo una representación. Eh, Tengo aquí un vector A, ¿no? Ya está. Un vector B y un vector C, ¿no? Acá. Si me piden encontrar el ángulo formado por A y B, ¿no? Por el vector A y por el vector B, para encontrar el ángulo formado por los dos vectores, lo primero que hay que hacer es unir las colas de ambos vectores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo desplazarlo acá a una posición conveniente, ¿no? Este es el vector A y lo puedo trasladar. El vector B lo traslado también paralelamente y lo ubico uniéndolo la cola con A, ¿no? Una vez que estén unidas las colas de ambos vectores, ¿no? El ángulo menor que existe entre ellos, ese es el ángulo formado por los vectores A y B. Entonces, bueno, esto si quieren lo podemos pues, copiar esto a nuestro lienzo de trabajo para tenerlo más control. Ya, entonces volviendo a nuestro lienzo de trabajo, estábamos viendo acá.
Vamos a extender un poquito más. Y estos son los vectores que estamos trabajando, ¿no? Entonces, una vez unidas las colas de ambos vectores A y B, ¿no? El ángulo menor es este ángulo que acá vamos a decir, es el ángulo teta. Bueno, generalmente siempre utilizan la letra griega teta para simbolizar el ángulo formado entre dos vectores, ¿no? Ojo que aquí el ángulo, bueno, es este ángulo de acá, ¿no? Es el menor, ¿no? Un error muy común es que creer que el ángulo formado entre los dos vectores A y B es este otro ángulo, ¿no? Que es el más grande, ¿no? No es ese, ¿no? Ese está mal. El ángulo teta es ese. Es el que vemos, el ángulo menor, ¿no? ¿Cuándo va a ser máximo este ángulo teta? Es cuando los dos vectores A y B pueden estar orientados en sentidos contrarios, ¿no? Sobre una misma dirección, sobre una misma línea, en sentidos contrarios. Su máximo valor que puede tomar va a ser de 180 grados, cuando están los vectores en sentidos contrarios, ¿no? Y el mínimo valor de teta, el ángulo formado por los dos vectores, va a ser de 0 cuando los dos vectores apunten en la misma dirección, en el mismo sentido. Entonces, eso también podemos colocarlo acá. Es decir, el ángulo formado por dos vectores, ¿no? Entonces, una característica ya hemos dicho que va a ser que el ángulo teta, que es el ángulo formado por dos vectores, va a tener valores máximos y mínimos, ¿no? Va a ser mayor o igual a 0, 0 grados sexagesimales, ¿no? Y menor o igual a 180 grados, ¿no? Es un ángulo llano. Entre esos dos valores, ¿no? No puede ser más ni menos. Bueno, más de esto no puede ser, ¿no? Menos, más de 0 y menos de 180. O máximo 180 grados y mínimo 0, cuando están paralelos y en el mismo sentido, ¿no? Ok, entonces, una aplicación muy importante del producto interior, producto escalar, es que nos permite medir, nos permite determinar este ángulo formado por dos vectores, ¿no? Con la definición de producto escalar, ¿no? Vamos a poner acá definición de producto escalar. De acuerdo a la definición nos dice que un vector A multiplicado este es el punto, vale, multiplicado escalarmente por B va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B y por el coseno que ambos vectores forman, ¿no? Que va a ser el ángulo teta, ¿no? Entonces acá algo muy importante en la notación es que tiene que estar explícitamente expresado ese punto para indicar que es un producto punto o un producto escalar entre estos vectores, ¿no? Ok, entonces no se olviden de poner el puntito ahí, ¿no? Y cuando está en negrilla significa que son vectores, y cuando no está en negrilla o
o está en cursiva y sin negrilla, significa que son las magnitudes, los tamaños, los módulos de estos dos vectores, ¿no? Y por el coseno que ambos vectores forman, que está en la figura, es teta, ¿no? Como acá nos decía, en la figura cada cuadrado es una unidad, ¿no? Tomando en cuenta esta afirmación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en nuestro lienzo de trabajo? ¿Ah? Podemos calcular este ángulo teta, ¿no? Asumiendo que nuestro sistema de referencia en dos dimensiones, ¿no? Va a ser este, ¿no? Acá va a estar el eje X positivo, a la derecha, y el eje Y positivo hacia allí, ¿no? Entonces, podemos determinar el ángulo formado por los dos vectores con el producto escalar, ¿no? Antes hay que definir, de acuerdo al gráfico, qué es el vector A, ¿no? Entonces, de acuerdo a la figura, el vector A va a ser igual. ¿Qué componentes va a tener? En X, si cada cuadrito vale una unidad, ¿no? Aquí yo tengo ya la componente X del vector, ¿no? Lo voy a dibujar acá. El vector A va a empezar desde la cola del vector hasta aquí. Esta es la componente X del vector, ¿no? Es el AX. ¿Cuántas unidades tiene? 4 unidades. Entonces, colocamos acá 4. Y en Y, ustedes pueden ver que la componente Y del vector, lo voy a poner de celeste, a ver. Es este vector que va desde la cola del componente X hasta la cabeza de A. Esta es la componente, podemos llamarlo AY, ¿no? Como está dirigida hacia arriba es positivo y tiene 5 unidades. Así que le ponemos 5. Bueno, en este caso, hacia el mismo color vamos a mantener, ¿no? Ya tenemos entonces las componentes del vector A, ¿no? Ahora las componentes del vector B de igual manera, ¿no? De acuerdo a la figura, la componente en X de B va a ser el vector que va desde la cola de B en sentido contrario al eje X, ¿no? Ahí está. Este es el BX, perdón, ¿no? Como está dirigido a la izquierda en sentido contrario a mis sistemas de diferencia es negativo. Por lo tanto, entonces vamos a tener que B va a ser igual, componente X de B va a ser como dirigido a la izquierda menos, ¿no? Sentido. Y la magnitud son 2 unidades. La componente Y de B va a ser hacia arriba, ¿no? Positivo. Y como ven en el dibujo, va a ser 2, 4 unidades hacia arriba. Ya tengo. Ya con esa información ya puedo calcular el ángulo formado por estos dos vectores A y B. Con la definición que acabo de darles, ¿no? Que es esto. Entonces, si ustedes despejan de acá, el coseno de teta, ¿no? Bueno, acá vamos a poner el coseno, manteniendo el color. Coseno de teta
va a ser igual, ¿no? Vamos a tener acá una línea, una división, ¿no? Arriba vamos a tener este producto, ¿no? Producto escalar de A multiplicado escalarmente por B. Y abajo vamos a tener el producto de los módulos o de los tamaños de A y B, ¿no? Despejando, ¿no? Lo que está multiplicado pasa a dividir al otro miembro, ¿no? A ver, pues, me he agarrado bien eso. Ok. Entonces, despejando el coseno, voy a tener esto, ¿no? Entonces, puedo hacerlo en un... Primero puedo ejecutar el producto escalar, ¿no? Puedo evaluar A punto B, ya teniendo las componentes, ¿no? Ok, voy a hacer eso aquí. A multiplicado escalarmente por B. Bueno, ese punto no me sale, pero ya. Este va a ser igual. Como hemos estado viendo, la multiplicación es componente a componente, ¿no? No se olviden, es un producto punto. Entonces voy a tener la componente X de A por la componente X de B, ¿no? Entonces acá, componente X de A es 4, multiplicado por la componente X de B, que es menos 2, ¿no? Más la componente Y de A, que es 5, multiplicado por la componente Y de B, que es 4. Entonces, haciendo las operaciones, esto me va a salir 4 por menos 2, menos 8, ¿no? Menos 8, acá tengo 20. Signo del mayor, positivo, 20 menos 8, 12, ¿no? Y ese valor es el producto, el resultado de multiplicar A, el vector A multiplicado escalarmente por B. Entonces ya tengo lo que necesito en el numerador, ¿no? ¿Ah? No se olviden que estamos despejando el ángulo teta. También necesito encontrar las magnitudes de A y B, ¿no? Así que eso lo puedo hacer a través del teorema de Pitágoras, ¿no? Como en la figura se ve, se forman triángulos rectángulos de los vectores con sus componentes, ¿no? De tal manera que la magnitud del vector llega a ser la hipotenusa, ¿no? Así que haciendo esas evaluaciones de las magnitudes, ¿no? ¿Qué voy a tener? A punto B ya tengo entonces el resultado que es 12, ¿no? Acá ya lo voy a copiar. Y las magnitudes de A y B, ¿no? Puedo evaluarlo ya directamente con la calculadora. Teniendo las componentes de A, ¿no? La magnitud de A va a ser igual a la componente X de A al cuadrado más la componente Y de A al cuadrado.
raíz de 41, ¿no? Acá voy a colocar raíz cuadrada de 41. Multiplicado por la magnitud de b. También hago la evaluación directamente por el teorema de Pitágoras, ¿no? La componente x de b al cuadrado más la componente y de b, ¿no? Que va a ser 4, ¿no? Al cuadrado. 2 raíz de 5. Ok, entonces una vez que ya tengo ya los valores, ya puedo despejar teta, ¿no? Esto que he obtenido, ¿no? Podemos aplicar la función inversa para despejar teta, ¿no? Que sería el arco coseno, ¿no? Es el arco coseno a ambos miembros, ¿no? Como son funciones inversas, acá arco coseno con coseno se cancela y vamos a tener ya teta despejado, ¿no? Acá lo voy a copiar. La calculadora científica del arco coseno está expresado con coseno a la menos 1, ¿no? De todo esto. Va a ser 12 dividido entre todo lo que tengo en el denominador, que es la raíz cuadrada de 41, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 5. Hasta ahí. Si eso, y una vez más si eso. Y ese es el resultado. Si quieren más preciso en grados, minutos, segundos, es eso. Una aproximación hasta las unidades de grado sería 65 redondeando, ¿no? 65 grados aproximadamente. O si quieren 65,2, ¿no? Si quieren más precisión. 65,2 grados. Está en grados sexagesimales, ¿no? Bueno, como ven, entonces, para encontrar el ángulo entre dos vectores, de igual manera se procede en 3 dimensiones, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Tienen la palabra? ¿Podrías repetir desde que sacó teorema de Pitágoras? Desde las magnitudes de A y B. Sí, desde que sacó teoremas de Pitágoras me he perdido. Ok. Ok, entonces vamos a repetir esa parte, ¿no? Acá entonces, por definición, aquí ya tenemos, ¿no? Que A punto B, A multiplicado escalarmente por B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B y por el coseno que ambos vectores forman, y que es el ángulo menor que existe entre ellos cuando están unidas por las colas, ¿no? Ese ángulo menor entre ellos
Entonces, despejando, vamos a tener esto, ¿no? A punto B, el producto de los módulos está multiplicando al coseno, pasa a dividir y tenemos ya despejado. Acá entonces en el denominador necesito yo encontrar las magnitudes del vector A y también la magnitud del vector B, ¿no? Entonces, como yo aquí ya tengo las componentes de los vectores, ¿no? Ya están. Nuevamente acá lo voy a colocar, ¿no? De acá entonces, como pueden observar, el vector A, acá está, ¿no? Si quieren, como hemos hecho anteriormente, más o menos igualando el triángulo que forma el vector A con sus componentes, es este, ¿no? Entonces acá, sin tomar en cuenta ya las orientaciones de los vectores componentes del vector A, solamente tomando en cuenta las magnitudes, ¿no? Del vector A y sus componentes, ¿no? Entonces acá ustedes pueden observar que este es el vector A, ¿no? Llegaría a ser la hipotenusa, ¿no? De este triángulo rectángulo. El ángulo recto se ubica acá y las magnitudes, los tamaños de los componentes de A estarían acá, ¿no? Aquí sería el AX, ¿no? Y el AY, así va, componentes de A. ¿Cuánto valen? Aquí está, ¿no? El, la primera componente de A, que es 4, es, es justamente de la componente horizontal, ¿no? Esto AX vale 4 unidades, ¿no? El tamaño de AX, ¿no? Y el AY, 5. Entonces, un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Y nos dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Que en este caso es el tamaño del vector A al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? O la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, la componente X de A, esto al cuadrado, más la componente Y de A. Listo. Si fuera un vector en 3 dimensiones, igual se cumple, ¿no? Aquí más AZ al cuadrado, ¿no? Solamente es adicionar una dimensión más. El teorema de Pitágoras en 3 dimensiones también se cumple, ¿no? Ok, entonces despejando A, entonces aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? Entonces raíz cuadrada a AX al cuadrado, ¿no? La magnitud de AX es 4 unidades, entonces 4 al cuadrado vamos a tener más AY que vale 5 unidades al cuadrado. Haciendo la evaluación, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Raíz de 41, ¿no? Bueno, vamos, para no estar cometiendo errores de redondeo, lo mantenemos así para tener mayor precisión. Raíz de 41. Ese es el tamaño de A, ¿no? Ahora, si quieren verlo con decimales, para tener una idea, es 6,4, ¿no? 6 unidades, casi 6 unidades y media, ¿no? Un poquito menos, ¿no? 6,4. ¿No? Esto vale 4, 5, entonces esto, la hipotenusa, que es mayor, tiene que ser mayor que las componentes, ¿no?
Si las componentes son 4 y 5, entonces este es 6,4, ¿no? Entonces, esa es la magnitud de A, y aquí hemos ya puesto acá en el denominador, ¿no? La magnitud de A, raíz de 41, que equivale a 6,2, ¿no? Multiplicado por la magnitud de B, lo mismo hacemos, ¿no? Acá nuevamente B y sus componentes, ¿no? Aquí está en rosado está la componente X de B, y si quieren podemos colocar también la otra componente. La componente Y de B va a ser este vector de acá. Entonces, como dijimos, las componentes tienen que estar dibujadas de tal manera que la suma de las componentes me reproduzca el vector, ¿no? Como está dirigido hacia la izquierda la componente X de B, entonces es negativo, ¿no? Menos 2 unidades. Como está dirigido hacia arriba, en Y, entonces tiene 4 unidades hacia arriba. Ahí está, menos 2 más 4, ¿no? De igual manera, aplicando en ese triángulo rectángulo, vamos a tener la componente X de B, menos 2, más la componente Y de B, que es 4, al cuadrado. Y eso es raíz de 5, pues en decimal sería casi 4,5 redondeando, ¿no? 4,5 de magnitud. Bueno, para ser más precisos, lo hemos colocado así, en forma de radical, ¿no? 2 raíz de 5, ¿no? Y haciendo la evaluación, hemos tenido este resultado, ¿no? Ese ángulo se ve en la figura, que es ese ángulo rojo que está acá, ¿no? El ángulo menor entre A y B, previa unión de las colas de ambos vectores, ¿no? Bueno, hasta ahí, no sé si tienen preguntas o está más claro. Todo claro. Disculpa, ¿siempre será coseno? Perdón, Sonia, no te he escuchado. Ya tengo. Por ejemplo, el resultado de arcoseno dividido entre 2, no, 12, el resultado del Ajá. ángulo, ¿cómo lo Sí. podemos sacar sin la calculadora? Mm, En este caso, muy difícil, ¿no? Muy complicado, ya que no son, no es un ángulo notable, ¿no? Sí hay tablas ya para, donde tenemos ya los valores de seno, coseno, tangente de ángulos notables, ¿no? Para 30 grados, 45, 90, etc. Pero cuando ya son ángulos que no son ángulos notables, entonces muy difícil, ¿no? Entonces, acá sí o sí tiene que utilizarse la calculadora científica. A no ser que los vectores que, que te van a dar, digamos, el problema, ya tengan, digamos, coordenadas donde podamos reducir esta expresión de 12 sobre raíz de 5, raíz de 40 y tantos, ¿no? Se puede reducir a una expresión más simple, donde se pueda comparar con una tabla donde están los ángulos notables, ¿no? Y así poder determinar el ángulo, ¿no? En este caso, no, aquí sí o sí se necesita la calculadora científica. Muy bien, entonces, ya volviendo entonces acá, es que no nos va a dar tiempo para el producto vectorial más, pero al final
de esta sección tenemos unos ejercicios, ¿no? Para que ustedes puedan practicar, ¿no? Y también el tema de encontrar el ángulo formado por dos vectores, ¿no? Si bien hicimos en el ejemplo para vectores que están en el plano X y Y, pueden también hacerlo para vectores que están en el espacio, ¿no? En 3 dimensiones. Por ejemplo, el ejercicio 18, ¿no? El enunciado nos dice acá, encuentre el ángulo entre los vectores, ¿no? El ángulo entre los vectores se refiere al ángulo teta, ¿no? Al ángulo menor que existe entre los vectores. Primero encuentre una expresión exacta y luego aproxime hasta el grado más próximo, ¿no? Hasta la unidad de grado. Bueno, acá el ejercicio 17, 18, 19 y 20 están con vectores en el espacio, ¿no? En 3 dimensiones. ¿Podemos verlo eso? A ver, vamos a copiar en nuestro lienzo de trabajo para tenerlo en cuenta. Ya, entonces volviendo a nuestro lienzo de trabajo, acá. Tenemos esto y queremos, vamos a hacer el ejercicio 17. Ahí están los dos vectores, los componentes del vector A y B, ¿no? Entonces, las componentes del ejercicio 17 del vector A, como pueden observar, A tiene componentes 3 en X, menos 1 en Y y 5 en Z, ¿no? El vector B tiene componentes menos 2, 4, 3, ¿no? Y nos piden, como dice el enunciado, encuentre el ángulo entre los vectores, ¿no? Entonces, son dos vectores entre los dos vectores. El procedimiento es similar con el que acabamos de hacer, ¿no? Okay. Hay también el simulador en GeoGebra para que puedan dibujar los vectores, ¿no? Pueden poner en Google calculadora 3D, ponen, ¿no? GeoGebra, aquí está. Y van ahí, ¿no? A la calculadora. Aquí ya tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Entonces, tomando en cuenta los vectores que tenemos para el ejercicio 17, ¿no? Podemos aquí dibujar ese vector A. Decimos entonces A igual, paréntesis, y colocamos las componentes de A del ejercicio 17, que era 3, menos 1 y 5, ¿no? Si damos y Enter. Y ahí está dibujado, ¿no? En 3D, ahí está. Si quieren pueden colocar de otro color, ¿no? Pueden ir aquí a propiedades, color, y le podemos saber de color azul, digamos. Ya. El otro vector del ejercicio 17 es el vector B, ¿no? B igual, también lo dibujamos a partir de sus componentes, ¿no? Como recordarán, tenía menos 2 en X, ¿no? 4 en Y y 3 en Z. Damos paréntesis y Enter, ¿no? Ahí está, también podemos cambiar de color si quieren.
Vamos a propiedades, color y un color naranja. Ahí está. Esos son los dos vectores, ¿no? En 3D. Y si quieren también pueden observar desde cuando lo colocamos mirando desde arriba, ¿no? De tal manera que el eje Z está dirigido hacia ustedes, saliendo de la pantalla. Entonces podemos observar las componentes del vector A en X y en Y, ¿no? Ya tiene 3 unidades, el A en el azul, ¿no? 3 unidades y una unidad hacia atrás del eje. Acá podemos un poquito observar eso. Acá. 3 unidades en X y una unidad hacia atrás del eje Y, ¿no? Hacia atrás del cero. -1 en Y. Y el vector naranja en X tiene -2 unidades, ¿no? Y en Y tiene 4 unidades, ¿no? Como pueden observar. Y en Z, colocando el plano horizontal, totalmente horizontal, podemos ver, ¿no? La componente Z. El vector A, que es de 5 unidades, ¿no? Ya que está partiendo del 0, ¿no? Sí. Y el vector B tiene 3 unidades, ¿no? Entonces, a la altura de 3 está ahí. Listo, entonces el vector, como ya están unidas por la cola, ambos vectores en el origen, entonces sí, ustedes ya pueden observar que el ángulo menor que existe entre esos dos, ese va a ser el ángulo que queremos encontrar, ¿no? Acá el GeoGebra también los puede encontrar con el comando ángulo, acento, ángulo, ángulo de vector a vector acá, ¿no? Aquí está. Entre el vector A y el vector B. Listo. Incluso se los dibuja, ¿no? Ahí está, ese ángulo en el espacio, fíjense, está en negro. Ese es el ángulo entre los dos vectores, ¿no? 80,97 grados hexagesimales. Bueno, generalmente se dibuja de esta manera, desde esta perspectiva, ¿no? Eso lo voy a copiar a nuestro lienzo de trabajo. Ok, ahí lo vamos a copiar, ¿no? Entonces ahí, eso es una representación desde esta perspectiva, ¿no? Mirando de frente con el eje X aquí, eje Y y eje Z, ¿no? Aquí está el vector A en azul, ¿no? Aquí el vector A en negrilla y el vector B de color naranja, ¿no? Ahí vean. Y el ángulo formado es el menor que existe entre ellos, ¿no? Ahí está, es 80,97. De igual modo, pueden utilizar la fórmula anterior, ¿no? Extrapolando al 3D, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Negro. Para este ejercicio, para el ejercicio 17. Entonces vamos a tener en 3D que el coseno del ángulo formado por esos dos vectores va a ser igual al producto escalar, ¿no? De A multiplicado escalarmente por B
dividido entre la magnitud de A, la magnitud de A también lo expresan en otros libros como en bases de valor absoluto, ¿no? Multiplicado por la magnitud de B. Haciendo el cálculo rápido, aquí, análogo a lo que hicimos en 2D con el ejercicio anterior, entonces, multiplicamos componente a componente, ¿no? Con la calculadora científica, vamos a componente AX es 3, ¿no? Multiplicado por la componente BX, que es menos 2, más, estoy haciendo el producto escalar, ¿no? Componente Y de A, menos 1, multiplico por la componente BY, que es 4, ¿no? Más sumo, multiplico las componentes Z de ambos vectores, ¿no? 5 por 3, ¿no? Ese es el producto escalar, que es 5, ¿no? Como podemos observar, estoy multiplicando AX por BX más AY por BY más AZ por BZ, ¿no? De tal manera que nos sale 5. Acá tengo 5, es el resultado de multiplicar A escalarmente multiplicado por B, ¿no? Las magnitudes, de igual manera, utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Para A, que tenemos acá, va a ser la raíz cuadrada de la componente X de A, ¿no? 3 al cuadrado, más la componente Y al cuadrado, que es menos 1, más la componente Z de A, que es 5 al cuadrado. Listo. Raíz de 35, ¿no? Esa es la magnitud del vector A, ¿no? Aproximadamente, casi redondeando 6 unidades, ¿no? O 5,92. Lo expreso más preciso así, raíz de 35. Lo anoto aquí abajo, ¿no? Raíz cuadrada de 35. Multiplico por la magnitud de B, de igual modo. Para la magnitud de B, utilizando el teorema de Pitágoras para 3D, entonces, componente X de B al cuadrado, más la componente Y de B, que es 4 al cuadrado, más la componente Z de B, que es 3 al cuadrado. Hasta ahí abarca la raíz, como pueden ver, ¿no? Igual 6 de 29, ¿no? Aproximadamente 5,4 unidades de magnitud redondeando, ¿no? 5,4. Más preciso lo voy a escribir con 6 de 29, ¿no? 29 raíz cuadrada, ¿no? Listo, entonces despejando tita, y aplicando el arco coseno a ambos miembros, voy a tener ya el ángulo que tendría que coincidir con lo que he encontrado con el GeoGebra, ¿no? Entonces hago arco coseno de lo que tengo en el numerador, que es 5, dividido entre todo lo que tengo en el denominador, que es raíz cuadrada de 35, multiplicado por la raíz cuadrada de 29. Hasta aquí cierro el denominador, ¿no? Y cierro para el arco coseno, ¿no? Y ahí está, en grados, minutos, segundos, 80 grados, 58 minutos, 14,17 segundos. Redondeando a decimales, hasta las centésimas, 2 decimales, 80,97. Acá vamos a poner 80,97 grados sexagesimales, ¿no?
Bueno, eso se los recuerdo. Hasta ahí pueden también encontrar para los ejercicios 18, 19, 20, lo mismo, ¿no? El procedimiento es el mismo, solamente para que puedan practicar, ¿no? También tienen el simulador de GeoGebra para que puedan verlo en 3 dimensiones, ¿no? Los vectores que están graficando. Así que no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Está todo claro, jóvenes? Tienen la palabra. No, listen. Ok, entonces supongo que está todo bien entendido, ¿no? Ya, entonces este PDF ya lo tienen, pueden estar haciendo los ejercicios que están acá, ¿no? Por ejemplo, acá el ejercicio 210, bueno, la sección 210 que se encuentre el producto de A punto B, ¿no? Es simplemente multiplicar componente a componente, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio 2, ya hicimos uno parecido, ¿no? Va a ser -2 por 0,7 más 3 por 1,2. Ese es el producto escalar de los vectores A y B, utilizando las componentes de estos, ¿no? Pueden estar haciendo eso. Luego, acá en este otro lado tenemos, por ejemplo, encuentre el ejercicio 21, ¿no? El enunciado es encuentre con una aproximación hasta el grado, es decir, hasta las unidades de grado, los 3 ángulos del triángulo con los vértices dados, ¿no? Aquí tenemos los 3 vértices del triángulo en 2D, ¿no? En el plano XY. Y aquí tenemos otro triángulo, ¿no? Pero ya en el espacio, ¿no? En 3D. Entonces, lo que tienen que hacer entonces, utilizando el producto punto, pueden construir vectores, ¿no? El vector, digamos, de P a Q, luego otro vector de P a R, digamos. De igual manera, el vector que va de A a B, el vector que va de A a C. Una vez que tengas 2 vectores, puedo encontrar ya el ángulo en el vértice A, ¿no? Y si quiero encontrar el ángulo en el vértice B, lo mismo, puedo construir 2 vectores, ¿no? El vector BA, el vector BC, ¿no? De igual forma. Acá, por ejemplo, para determinar si los vectores son ortogonales quiere decir que son perpendiculares, o son paralelos, o ninguno. Para saber que si son ortogonales, el producto interior de 2 vectores tiene que darme 0, ¿no? Ya que el coseno que forman 2 vectores, si forman 90 grados, coseno de 90 es 0, ¿no? Así que, por definición, si quiero verificar que 2 vectores son perpendiculares, el producto punto me tiene que dar 0, ¿no? A ver, de acá, ¿cuál podemos hacer? El ejercicio 23C, vamos a hacer, ¿no? El 23C. Entonces, con la calculadora verifico y hago el producto punto de este vector A, ¿no? Tiene como componentes -1 en X, ¿no? Multiplicado por la componente X de B, que es 3, ¿no? Estoy haciendo el producto escalar, ¿no? Más componente Y de A, que es 2, multiplicado por la componente BY, que es 4.
y más al componente z de A, que es 5, multiplicado por la componente z de B, que es acá menos 1, ¿no? Entonces, haciendo el producto punto, fíjense, me da 0. Si me da 0, en el inciso C, entonces estos dos vectores son perpendiculares, es decir, que forman 90 grados, ¿no? Y eso también lo pueden verificar graficando en el simulador de GeoGebra, ¿no? Y lo pueden borrar. Y aquí escriben esos dos vectores, ¿no? Lo vamos a graficar para que ustedes lo vean en 3D, que son perpendiculares, ¿no? Vector A va a ser igual a menos 1, 2,5. El vector B del ejercicio 23C de componentes 3,4, menos 1. Listo, ya están dibujadas. Bueno, uno lo vamos a cambiar de color para que se note. Un azul, un guindo. Ahí está. Entonces, cuando está en línea punteada, quiere decir que está por debajo del plano XY, debajo. Está ahí abajo. Si ustedes ven desde una perspectiva, ahí más o menos se nota, ¿no? Que el ángulo formado entre los vectores A y B es de 90 grados, ¿no? Ahí está. Ustedes vean el ángulo proyecto para poderlo apreciar, ¿no? Entonces, ahí están los ángulos. Ese es el vector A y B, ¿no? De esa manera pueden verificar. Bueno, hasta aquí vamos a quedar, jóvenes. Espero que no haya preguntas o dudas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahora para finalizar. Si no, nos vemos la siguiente clase, día viernes. Ok, gracias por su atención. Hasta luego. Inge, disculpe,